El día lunes. Vamos a preguntarle un poco sobre esa conferencia y lo que tiene que ver en ella con el mundo del trabajo a Roberto Bonetti. Roberto Bonetti es secretario adjunto de la UOM de Capital, ¿sí? De la Unión Obrera Metalúrgica Capital, a quien saludamos ya. Roberto, te saluda Rodrigo, acá en la mañana de Incorregibles. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo te va? Bien, buen día. Bueno, buen día. ¿Lo pudiste escuchar al presidente Mauricio Macri el lunes en su alocución ahí en el Centro Cultural Kirchner? Sí, escuché parte de lo que habló, porque en realidad en ese momento estaba en otro lado. Después por los canales de televisión escuché parte de lo que dijo. ¿Y qué sensación te dejó en general y referido, digamos, a ustedes, ¿no? Habló de una especie de gordura de sindicatos y obras sociales, ¿no? Entre otras cosas. Sí, mirá, lo que más allá de lo que dijo el presidente, estuvimos, en el caso específico de la seccional nuestra, analizando el paquete de medidas de lo que es la reforma laboral y bueno, sobre ese tema específicamente te tengo que decir que es absolutamente negativo para los trabajadores, ¿no? ¿Se esperaba algo distinto? ¿Se podía esperar? Porque parece que un sector, no sé, no escuché, digamos, a voces de la UOM al respecto, pero por ahí sí otros gremios, otros sectores esperaban algo distinto, ¿no? No algo tan negativo, de alguna manera, o una reforma más particular por sectores, y se habló de una reforma estructural, digamos, ¿no? General. Sí, la realidad que el borrador que a nosotros nos llegó tiene reformas que son generales y otras que pueden ser puntuales. Pero más allá de eso, todas las que vimos, evidentemente no benefician en nada al trabajador, ni creo que logren el objetivo que supuestamente busca el gobierno, que es el de incrementar los puestos de trabajo. Al contrario, lo que hace esto es precarizar el trabajo. La organización nuestra, en el caso específico de la Unión Obrera Metalúrgica, todavía no se ha expresado porque nosotros justamente lo que hizo la conducción nacional de nuestro gremio es enviarle este borrador a cada una de las seccionales que integramos el Secretariado Nacional. El día martes se van a reunir los dirigentes de cada una de esas seccionales con los cuerpos de abogados que tenemos en el gremio. El Secretariado Nacional escuchará lo que opina cada una de esas seccionales, luego se llamará al Consejo Directivo, que son los 54 secretarios generales que componen la Unión Obrera Metalúrgica de 54 seccionales, y ahí se sacará una evaluación general, ¿no? Son cuerpos orgánicos y necesitan su tiempo para que se escuchen todas las voces. A eso obedece que todavía no se ha expedido la Unión Obrera Metalúrgica en términos generales, pero bueno, yo puedo hablar puntualmente por mi seccional, que es seccional Capital, y lo que hemos analizado no nos beneficia absolutamente en nada. ¿Qué tal, Roberto? Buenos días, te saluda Axel en el piso. Obviamente una reforma de la ley de contrato de trabajo implica bajar un piso, ¿no? Porque después están los convenios específicos de cada sindicato. ¿Cómo analizás esta posible atomización? Porque eso después va a quedar supeditado a cada caso particular de cada sindicato. ¿Vos creés que hay una organización unificada del movimiento obrero para resistir ese avasallamiento? Mira, el movimiento obrero cuenta con todos los elementos tanto para apoyar como para resistir. El punto está en justamente primero escuchar todas las voces, y a partir de ahí elaborar, digamos, cuál va a ser, o el acompañamiento. En esto no creo que evidentemente, por lo que yo veo, haya un acompañamiento del movimiento obrero, o la resistencia. Digo, por eso te explicaba anteriormente, son cuerpos orgánicos, se tienen que producir los debates, que creo que se van a producir rápidamente, esto no va a llevar demasiado tiempo, para que haya una voz unificada. En el caso de nuestro gremio, creo que en el transcurso de la próxima semana lo vamos a tener. Y ahí también nuestro sindicato llevará a través de su representante a la CGT lo que piensa, y a partir de ahí después el movimiento obrero en su conjunto dirá. Lo que vos me preguntabas, sí, acá hay condiciones que son generales y que las modifica la ley si esto se aprueba. Después hay otras condiciones que se discutirán a través de los convenios colectivos. Pero en esto lo importante, yo creo que lo importante de destacar, es que ninguna de las cuestiones que aquí se exponen evidentemente benefician al trabajador. Y en eso ves miradas divergentes, digamos, no parecen no ser del mismo tenor las críticas de algunos sectores, o en todo caso los tiempos, la paciencia. ¿Cómo lo ven esto
¿Cómo lo ven esto en la UOM, digamos, hacia el interior del diálogo con el resto de los gremios o con los diferentes sectores por ahí que hay en el sindicalismo? Sí, mira, en eso hay que ser un poco cauto. Te explico por qué. Porque no todas las actividades son iguales, no afecta de la misma forma a todos los trabajadores. No es lo mismo, por ejemplo, las condiciones, en el caso nuestro, de un trabajador siderúrgico que de un docente. Vale. Entonces hay que esperar que las organizaciones sindicales se expidan. Esto no es una cuestión de salir alocadamente a decir cualquier cosa, es cuestión de análisis porque es una situación realmente interesante, importante, que va a afectar la vida de los trabajadores y no se puede salir alocadamente a decir cualquier cosa. Yo entiendo, y esto es una apreciación personal y lo que he hablado con algunos compañeros, sin que sea la voz definitiva de la Unión Obrera Metalúrgica, que evidentemente, como lo dije anteriormente, a mi criterio no va a haber sector del movimiento obrero que diga que esto lo puede beneficiar en algo. Roberto, te saco un segundo del proyecto de reforma laboral para preguntarte sobre alguna información que anduvo circulando en varios medios de comunicación sobre un posible tope salarial de las discusiones paritarias del año que viene, que va entre el 9 y el 11%. Por parte del Ministerio de Trabajo, donde planteaba que cualquier oferta que excediera ese porcentaje no se homologaría a nivel nacional. ¿Se está previendo una posible restricción en la discusión del salario del año que viene? ¿Qué incidencia quizás pueda llegar a tener la reforma laboral de este año para vos? Mira, con respecto a las paritarias, siempre, toda la vida, siempre de una manera o de otra se trató de imponer restricciones y topes a la discusión salarial. Los gremios en eso son muy cautos. La discusión paritaria tiene una sola connotación, que es la de compensar el salario por el desfasaje inflacionario. A nosotros en ninguna época, poder recorrer la historia, jamás una paritaria nos ha mejorado el salario, simplemente nos ha hecho recuperar lo que el salario pierde por los procesos inflacionarios. Y lo que hacen las organizaciones sindicales es discutir eso. En ese contexto, te vuelvo a repetir, siempre hemos tenido condicionamientos. Es mentira que un gobierno me diga que nunca puso condicionamiento. Todos los gobiernos ponen con cautela condicionamiento. Las organizaciones sindicales en general no lo aceptan, buscan la forma de compensar el salario con respecto a la inflación para que el trabajador no pierda poder adquisitivo. Yo no creo que este tema de la reforma laboral influya sobre la discusión salarial. La discusión salarial los sindicatos la tienen clara, tenemos que tratar de que el trabajador no pierda poder adquisitivo y en esa dirección trabajamos. Lo que nosotros sí realmente nos perjudica en esa dirección es cuando perdemos los puestos de trabajo. Ahora, bueno. Sí, no, perdóname, no te quería cortar. No, te digo, porque a nosotros la realidad de todo esto, y fundamentalmente en la actividad nuestra, que es una actividad industrial y privada, lo que nos afecta en cualquier discusión es cuando estamos perdiendo los puestos de trabajo. Por eso es raro que el gobierno nacional diga que este proyecto incrementa los puestos de trabajo, no va a dar trabajo. Esto es una absoluta mentira, o por lo menos si no es mentira es una equivocación, un concepto absolutamente equivocado del gobierno nacional. A nosotros lo único que nos va a dar trabajo es que crezca el mercado interno y que se cierren las importaciones. Mientras el mercado interno se deprima, evidentemente no va a haber más trabajo. En el caso de la Unión Obrera Metalúrgica, las empresas metalúrgicas en su gran mayoría y fundamentalmente las pymes trabajan para el mercado interno. Es muy poco el saldo exportable que puedan tener. Si el mercado interno se comprime, si no hay consumo, no hay posibilidad de que haya más trabajo. En esto, para cerrar, ¿alguna cifra, algún número que pueda soportar a los oyentes de estos 23 meses de gobierno de Mauricio Macri en el sector metalúrgico? Mira, yo te puedo dar con exactitud lo que pasó en nuestra seccional capital. En nuestra seccional capital, en el año 2016, lo que nos produjeron todas estas medidas fue la pérdida de 3.000 puestos de trabajo. 3.000 puestos en Capital. En Capital Federal nada más, hubo un impacto importante, esto fue noticia durante mucho tiempo, que fue la de la apertura de las importaciones en el sector de la electrónica, que justamente el argumento del gobierno en ese momento era que iban a bajar de precio las computadoras, las netbooks, todo este tema
referente a la electrónica. Bueno, la realidad que tenemos hoy es que hemos perdido 3.000 puestos de trabajo y las computadoras no han bajado un peso. Bien. O sea, estas son las evaluaciones equivocadas que se hacen sobre diferentes temas. En lo que va del año 2017, sí, lo que es la pérdida de los puestos de trabajo se atenuó. Tuvimos una planicie, si te tengo que decir, la tendencia siempre es hacia abajo, pero no en la misma dimensión que en el año 2016. Sí. Lo que no vemos es que haya crecimiento. Lo claro. que se perdió no se ha recuperado. No se ha recuperado. Muy bien. Clarísimo, Roberto, te agradecemos muchísimo la posibilidad de conversar contigo en esta oportunidad y de nada, charlar en función de los proyectos que están en danza y que van a ingresar próximamente en el Congreso. Un abrazo grande. Un abrazo, gracias y bueno, a disposición de ustedes cuando lo necesiten. Muchas Hasta gracias. luego.